Dios le bendiga, hermano, Dios le guarde a cada hermano, cada hermana, en todo lugar donde se encuentren. Que la paz de Dios repose en sus corazones. Dios les guarde a los amigos que puedan oír este mensaje en esta mañana. Dios les bendiga, el Señor les ilumine, Dios les guarde de una manera especial. Damos gracias al Señor por este nuevo día que nos ha dado para que le alabemos, le glorifiquemos y podamos poner un granito de arena en su obra. El Señor le bendiga, Dios le guarde. En esta mañana tengo un tema que parece que está de moda, porque de nuevo el enemigo de la palabra del Señor quiere levantarse, pero es que en todo tiempo eso ha sucedido. En todo tiempo la palabra de Dios ha sido perseguida, ha sido quemada, ha sido destruida. Que en este tiempo que estamos viviendo, en pleno siglo XXI, se levanten los enemigos de la palabra para querer destruirla, para querer desaparecerla, eso no es extraño. Pero nosotros tenemos que, como dijo Judas, no Iscariote, contender ardientemente por nuestra fe. Nosotros sabemos y conocemos el poder de la palabra de Dios en nuestra vida y en la vida de hombres y mujeres a los cuales la palabra de Dios ha llegado a su vida, a sus corazones y los ha transformado. Que se persiga la palabra del Señor en este tiempo no nos vamos a extrañar, pero vamos a defender nuestra fe, porque la palabra del Señor es la que nos sostiene, es la que nos sustenta, es la palabra de Dios la que nos habla nuestra vida cada día, y es a través de ella que podemos permanecer, que podemos tener paz, podemos tener gozo, podemos mantenernos en victoria. Es la palabra del Señor. Pero ¿qué sucede? A Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, no le conviene que el ser humano conozca la palabra de Dios. Siempre la ha perseguido, siempre ha querido destruirla, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Siempre ha querido que la palabra de Dios desaparezca. Yo recuerdo claramente que en mi hogar teníamos una Biblia y le preguntamos a un señor que si podíamos leerla y nos dijo que no, porque el que leía la Biblia se volvía loco. Pero locos estábamos nosotros porque guardamos la Biblia. La usábamos para guardar el recibo y la teníamos guardada, pero nuestro hogar era un infierno. En nuestro hogar no había paz, no había tranquilidad, no había nada. Pero la palabra de Dios, que nos podía haber dado gozo, que nos podía haber dado paz en nuestro hogar, estaba guardada, porque nos dijeron que se volvía loco. Pero el problema está en que locos nos volvemos cuando no conocemos la palabra de Dios, cuando no sabemos lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos ilumina. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies para que caminemos en victoria, en rectitud. Entonces, en esta mañana voy a tratar el caso del rey Joacim.
Y lo vamos a leer, lo que este rey hizo, lo vamos a leer en el libro del profeta Isaías, Jeremías. El profeta Jeremías, en el capítulo 36. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a leer del capítulo 20, del verso 23. Lo voy a hacer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortapluma de escriba y lo echó en el fuego que ardía en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego en el brasero que había. ¿Qué vamos a hablar de este hombre? ¿Qué vamos a decir de este rey? Este era un rey de Israel. Todos conocemos la nación de Israel, los cristianos conocemos la historia de Israel y conocemos entonces por la palabra del Señor, del profeta Jeremías, cómo este rey, después que teniendo un padre tan temeroso de Dios, tenía un padre o tuvo un padre que amaba a Dios y que cuando oyó la palabra de Dios, cuando consiguieron el libro de Dios, el rey se arrepiente, el rey restaura de nuevo el culto. Bueno, se conmovió el rey Josías. Pero cuando el rey Josías muere, queda en el poder el hijo. Se llama Joacim, o ese nombre se lo colocó el rey de Egipto. Pero nos dice la palabra del Señor que este hombre hizo lo malo delante de Dios, delante de Jehová. Y cuando el profeta Jeremías, que era el profeta en el cual era intermedio entre el pueblo de Dios, entre el pueblo de Israel y Dios, Dios le da la palabra a Jeremías para que amoneste al rey Joacim, para que le hable, para que se vuelva. Quizá dijo Dios, quizá se arrepienta y se vuelva de sus malos caminos. Yo perdono al pueblo, yo perdono al rey. ¿Por qué? Porque el rey estaba haciendo lo malo. Después que el rey toma el reinado, después que tiene el poder, el rey se convierte en un tirano. El rey oprimió al pueblo. El rey mató a todo aquel que se le oponía. Y aquel rey empezó a hacer como que si Dios no existiera. Pero él lo que no sabía era que ese lugar en el cual estaba, o sea, el reinado era porque Dios se lo había permitido. Porque todo poder, todo gobernante que gobierna sobre la tierra, ese poder viene de parte de Dios. Y cuando el gobernante se desvía, cuando el gobernante olvida a Dios, entonces Dios tiene que amonestarlo, Dios tiene que hablarle. Pero ¿qué sucede? La soberbia de este rey, la soberbia de este rey, su corazón ya endurecido, sus ojos enceguecidos por el pecado, por el egocentrismo. Este hombre no oye a Dios, ya se separó de Dios, ya le prohibió, oiga bien hermano, le prohibió al profeta entrar en el templo de Jehová.
Fue tanto y tan terrible este rey que le prohibió a Jeremías entrar y hablarle al pueblo en el templo. Por eso cuando Dios le habla a Jeremías, Jeremías habla con Baruch, que es su secretario, y él está escribiendo todo lo que Dios está mandándole a decir al rey. ¿Para qué? Para que se vuelva de su malo camino, para que enderece, para que redima sus pecados, para que entienda y comprenda que el Rey de Reyes es Dios. Pero el hombre no oye, el hombre está ensorbecido, el hombre está enceguecido por el poder. ¿Y qué sucede allí? Cuando Baruch lleva al templo la palabra de Dios, la palabra que Dios le ha enviado al pueblo, cuando Baruch lee la palabra de Dios al pueblo, allí en el templo están unos príncipes y ellos oyen lo que Dios le ha mandado a decir al rey y se espantaron porque Dios le dice: o redime tus pecados o te vuelves de tu mal camino, o yo voy a quitar a Judá de mi presencia. O te vuelves de tus malos caminos, o yo voy a enviar juicio sobre ti. ¿Cuál es el resultado? Los príncipes se asustan, se aterran y llevan el pergamino, se lo llevan al rey Joacim. Cuando el rey Joacim, que está sentado en su palacio, está con un brasero porque no había chimenea, está allí calentándose y tiene un brasero y las brasas están encendidas y él está recibiendo calor allí, llegan los príncipes y le dicen: así mandó, esto lo mandó Jeremías. Y le llevan el pergamino a Joacim. Y el hombre empezaron a leerle, el secretario empieza a leerle la palabra que Dios le ha mandado. Dios lo ha mandado a arrepentirse. Dios lo ha mandado a restituir la justicia en el pueblo de Dios. Dios lo ha mandado a que se ocupe de los menesterosos, de las viudas. Había abandonado la obra social en el pueblo de Dios. Y Dios le está recordando: vuélvete de tu malos caminos, vuélvete, pero Él es rey. Y a Él nadie puede decirle lo que tiene que hacer, porque Él es el rey. Pero él se olvida que ese reinado le pertenece a Dios, que es Dios el que quita y pone reyes, que es Dios el que establece autoridades en la tierra. Por eso cuando el hombre, el líder, se separa de Dios y se ensoberbece y se llena de orgullo y de vanagloria, Dios tiene que removerlo, Dios tiene que quitarlo. Pero ¿qué sucede con esto? Lo que sucede es que cuando yo estoy en el poder, cuando yo tengo poder, yo no quiero que nadie me aconseje. Yo soy autosuficiente, que nadie me diga nada. Menos Dios, menos Dios. Y aquel hombre está leyendo lo que Dios está mandando a decir. Y en vez de aterrorizarse, en vez de pensar: Dios tiene razón, estoy actuando mal, he equivocado el camino, voy por otro lugar, me he olvidado de Dios. ¿Qué hace este hombre? Toma de su lugar, toma un estilete que tenía allí
algo que era como para sacarle punta a la caña con la que escribía. Y podemos decir que era como, sí, como un estilete. Y toma el pergamino, toma la palabra de Dios y la rompe, y la rompe, y la rompe. ¿Y sabe lo que hace? La echó en el brasero hasta que no se quemó toda la palabra de Dios. La quemó Joacín, quemó la palabra de Dios. Pero eso no es nuevo. Nosotros conocemos la historia. Nosotros conocemos la Inquisición, cómo se perseguía la palabra de Dios, cómo se quemaban, hacían montones y montones de Biblias y las quemaban. Y el que tenía una Biblia lo quemaban en la hoguera. Es que la palabra de Dios siempre ha sido perseguida. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios nos lee a nosotros. La palabra de Dios nos escudriña el corazón. La palabra de Dios escudriña nuestra mente. La palabra de Dios nos dice cómo estamos caminando. La palabra de Dios nos desnuda. Y Jesucristo dijo, el que hace lo malo no viene a la luz para que no sean manifestadas que sus obras son malas. Por eso se persigue la palabra de Dios. Por eso se persigue la Biblia. Porque la Biblia te dice cómo estás caminando. Tú no lees la Biblia te lee a ti. Y en todo tiempo, el que tiene poder, ha desechado la Biblia, ha desechado la palabra de Dios para que no le hable, para que no le diga, para que no lo amoneste. Y este rey tomó su corta pluma y rompió, rasgó la palabra que Dios le había mandado a decir. Pero el impío nunca puede estar delante de Dios en una actitud de gloria o de desafío, porque cuando este hombre rompe la palabra del Señor, los príncipes, con más temor que el rey, le dicen al secretario de Jeremías, escóndete tú y Jeremías, para que el rey no lo consiga. Porque es eso, hermano, es eso. La palabra de Dios es como el martillo que quebranta la roca. La palabra de Dios es un martillo que martilla la conciencia. ¿Y a quién hay que atacar? A la palabra de Dios y a quien tiene la palabra de Dios. Hay que atacar al que lleva la palabra y a la palabra. Ya el rey Joacín quemó la palabra de Dios. Ahora va contra Jeremías, que es el profeta de Dios. Pero aquellos príncipes que tenían temor de Dios, ya habían mandado a esconder a Jeremías para que el rey no lo matara. ¿Qué sucede allí? Que cuando Barú le cuenta a Jeremías lo que ha hecho, lo que ha sucedido, Dios vuelve a hablarle a Jeremías y le dice, si escribí por aquí, ahora Jeremías, vas a escribir por aquí y vas a escribir por aquí. Ahora vas a llenar el pergamino. Ahora los juicios van a ser
ineludible. Ya no hay remedio para el rey Joacim. Dios le envía no solamente más palabras, él no las quería oír, pero ahora tiene doble por donde leer. Pero le manda juicio. La palabra de Dios dice que no se le puede quitar ni añadir a la palabra de Dios, para que Dios no nos envíe las plagas que le mandó a Egipto. Nosotros no hemos visto, no conocemos a los enemigos de la Biblia, de la palabra de Dios, que estén vivos. ¿Dónde están los que inventaron la Inquisición? ¿Dónde están los faraones? ¿Dónde están los emperadores de Roma que quemaron y persiguieron la palabra de Dios? ¿Dónde están los que han destruido el libro de Dios? ¿Dónde están? Usted los busca y no los consigue, pero aquí está la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El hombre pasa, los imperios pasan, los inquisidores pasan, los enemigos de la palabra pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre haciendo su obra. El rey Joacim, el estilete del rey Joacim, todavía está allí esperando para rasgar la palabra del Señor. Pero queremos decirle, queremos advertirle, que así como este rey perdió el reinado, se llevó con ellos a sus hijos, porque ninguno de su descendencia logró sentarse en el trono de Israel. Dios lo juzgó, Dios lo castigó. Así todo aquel que se levanta contra la palabra de Dios perece. ¿Por qué? Porque es la palabra del Dios que permanece para siempre. La palabra de Dios es tan poderosa que cambia al peor de los hombres. Cuando una banda en un barrio se le lleva la palabra de Dios, Dios obra en esos hombres duros. Dios obra en esos hombres que tienen la conciencia cauterizada. La palabra de Dios los quebranta. La palabra de Dios es luz a nuestro camino. La palabra de Dios nos enseña a cómo caminar, cómo hablar, cómo pensar. Al hombre borracho, al hombre golpeador en su hogar, Dios, la palabra de Dios lo transforma, y a ese hogar llega la paz, a ese hogar llega el sosiego, llega la felicidad. Cuando la palabra de Dios llega a un ladrón, la sociedad sale ganando, porque ese hombre ya no robará más. La palabra de Dios lo transformó. Es la palabra de Dios, no es la palabra del hombre. No es la palabra del hombre. El joven que fuma droga, el joven que está en los vicios, le llega la palabra de Dios, y ese joven es transformado por esa palabra. ¿Qué dice el Señor? En el Salmo 119:9 dice:
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. ¿Cuántos drogadictos hoy son hombres de Dios? Son hogares felices, son barrios felices, porque llegó la palabra de Dios. Pero te voy a decir, por eso se le persigue. Por eso, porque la palabra de Dios ilumina la mente. La palabra de Dios ilumina el corazón. Por eso se le persigue. Por eso se acosa a los que llevan la palabra de Dios. Pero ninguno ha permanecido. Uno de los hombres más recios, persiguiendo la palabra del Señor, es el que no recuerdo su nombre, pero sí sé que la sociedad bíblica está instalada en lo que fue su casa. Hoy es el lugar donde se imparten Biblias para todo el mundo, pero el dueño de esa casa persiguió y juró destruir la Biblia. Pero ¿dónde está él? Porque es lo que dice la palabra del Señor. Es lo que dice. Vamos a leer el libro de Isaías 40. En el libro de Isaías 40. Fíjate lo que dice de la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Así es que luchar contra la palabra de Dios es inútil. Es mejor oírla, es mejor vivirla, es mejor aceptarla, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. El rey Joacín, y ese es el tema, el cortapluma del rey Joacín. ¿Cuántos tienen cortaplumas para cortar, para destruir y para prohibir la Biblia? Muchos, cantidades, pero lo veremos también. Veremos cómo permanece la palabra del Señor, cómo permanece la Biblia, cómo permanece la palabra de Dios. Entonces, el motivo por el cual Joacín rompió la palabra de Dios es porque no quería que sus pecados, que su maldad, que su mal gobierno fuera descubierto. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Creemos que Dios no nos conoce. Fíjate lo que dice la palabra en el Salmo 109, 115. La tenemos ahí, que es luz a nuestro camino. El libro de Proverbios es la palabra de Dios, es escudo a nuestra vida. La palabra de Dios es poder para transformar. Si queremos tener un país en paz, si queremos tener un país en sosiego, si queremos que nuestros hogares tengan paz, que nuestros hogares sean hogares realmente esos hogares, permitámosle a Dios que entre a ese hogar, a ese país, y no hagamos lo que hizo Joacín, no la quememos, porque cuando la cortamos,
Y cuando la quemamos, viene más juicio sobre nosotros. Viene más juicio. ¿Por qué? Porque Dios no nos envía su palabra para destruirnos. Dios nos envía su palabra para darnos vida y vida en abundancia. El que oye mi palabra, dijo Jesús, tiene vida. Tiene vida. ¿Por qué tenerle miedo a la palabra de Dios? Si yo no estoy haciendo lo malo, no tengo por qué temerle a Dios. No tengo por qué temerle a su palabra. Entonces, aquí tenemos por qué perseguimos la palabra de Dios. Y eso no era solamente el rey Joacín. Ese no son solamente los grandes, los pequeños, el pueblo que sufre, el hogar que está destruido por el borracho, el barrio que está destruido por una banda, el barrio los que no pueden salir temprano a su hogar, a su trabajo, porque están los ladrones. Pero cuando usted les habla la palabra de Dios, la rechazan, la queman, la destruyen. Pero entiéndelo, y con esto termino, entiéndelo. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es paz, la palabra de Dios trae contentamiento, vida y salud a tu hogar. Y a los pueblos, los gobernantes, la palabra de Dios le da sabiduría para que gobiernen a su pueblo en paz y en sosiego. Entonces, el tema, cuidado con el cortapluma de Joacín. Porque si usted la corta la palabra y usted la quema, Dios le va a enviar más palabras, pero también te va a enviar más juicio. Dios tenga misericordia de nosotros y amemos la palabra de Dios. Busquemos más la palabra de Dios. Ella nos va a iluminar, ella nos va a guiar, ella nos va a dar paz. Amemos esa palabra hermosa que viene de parte de Dios para nuestras vidas, para guiarnos, para darnos fuerza, salud. Y usted, hermano, que tiene y conoce la palabra del Señor, ámela, léala. En estos tiempos que estamos viviendo es cuando más necesitamos leer la palabra del Señor. Es cuando más necesitamos escudriñarla para ver, para llenarnos de fuerza y de fortaleza. No haga como Joacín, no la esconda. A lo mejor no la va a quemar, a lo mejor no la va a romper, pero la escondemos. La escondemos, podemos y tenemos fuerza para leer cualquier libro, menos la palabra del Señor. Pero ella es la que nos sostiene. Dios le bendiga en esta mañana. Y recuerde el tema y recuerde donde leímos. Leímos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 36, en el verso 23 y 24. Allí leímos la historia del rey Joacín, que con un cortapluma cortó la palabra de Dios y en un brasero que la quemó. Jeremías 36, 23 y 24. Busque la historia de la palabra del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz de Cristo reine y more en vuestros corazones. Amén y amén.